Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido a este nuevo vídeo. No sin antes recordarle pues ese requerimiento de las autoridades de salubridad para mantenerse en casa y con eso eh, cuidar a sus seres queridos, cuidarse ustedes y cuidar el bien de la humanidad. Quedarse en casa es el mejor aporte que podemos hacerle hoy a este país y a nuestro departamento. Recuerden que estamos en un departamento muy vulnerable y de nosotros va a depender pues que esta pandemia no se siga propagando en el departamento de La Guajira. Hoy en este vídeo vamos a trabajar las integrales dobles, integrales iteradas. Recordándole pues que en el documento escrito está pues la explicación sobre esto, pero vamos a reforzar la manera o la forma de tratar este tipo de integrales. Entonces vamos a resolver un problema en este primer vídeo y en otros vídeos continuamos con esa tónica de ir resolviendo en la medida en que avanzamos en los contenidos para que ustedes no tengan dificultad. El ejercicio dice de la siguiente manera: calcular la integral de la función z igual a 16 menos x cuadrado menos 3y cuadrado. Vemos que es una función allí de tipo una superficie. Podemos mirar que es una superficie donde si anulamos cualquiera de los ejes, vamos a tener parábolas hacia abajo con respecto a z, tanto en y como en x, pero si anulamos z, pues que lo que tenemos allí es pasar esto para acá, serían positivos, tendríamos allí como un tipo de elipse, tendríamos allí en esa parte. Cuando no es 0 tendríamos entonces ese 16, de todas maneras vamos a tener ahí un valor negativo. Entonces es una superficie, una función que es negativa, va a estar mirando hacia el sentido contrario de la z, hacia las z negativas. Entonces la solución es lo siguiente: vamos a hacer un bosquejo de la superficie para constatar lo que estamos mirando. Entonces allí aprovechamos aquí que tenemos el MATLAB y de una vez nos suelta esa superficie, que de esta manera. Entonces aquí tenemos exactamente en este rectángulo para las x de menos 4 a 4 y para las y de menos 4 a 4. Aquí lo podemos mirar, tenemos el eje de las x y aquí tenemos el eje de las y. Entonces cuando x vale 0 y y vale 0, entonces z vale 16, entonces tenemos aquí como ese punto más alto allí. Entonces aquí tenemos esa superficie, se parece a una superficie muy elegante, se nos parece el techo pues de un coliseo y estaríamos mirando hasta 0, cortando aquí que esto es 0, aquí es 0. Hay una semejanza, una similitud, que podemos tratar las integrales doble como volumen. En este caso no sería el volumen que estaría debajo de este techo, porque la superficie aquí sería una superficie negativa y nos estaría dando la integral un número negativo y entonces no corresponde al volumen. En este caso el volumen sería por esta parte por fuera, es decir, lo que estaría encima de la superficie. En este caso tendríamos el volumen, el inverso de ese número sería lo que está por fuera, pero en el sentido contrario, colocando, o si le colocamos un signo negativo a esto, multiplicamos esto, seguramente esta superficie se va a voltear y por 0 seguramente la estaría cortando en 0, porque seguramente esto se iría hacia abajo y tendríamos un volumen allí para calcular. Pero nos interesa es calcular la integral, el número de esa integral, de esa función que es negativa. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: como es una función tipo polinómica, aquí podemos mirar si integramos primero con respecto a x o con respecto a y, pues la dificultad es la misma, los límites de integración son los mismos, entonces da lo mismo integrar con respecto a cualquiera de las variables. Pero en este momento lo vamos a hacer con respecto a y, en este orden. Vamos a recordarle lo siguiente: cuando se les da la integral, acuérdense que estos límites corresponden a esta variable, en el caso en que los límites fuesen distintos, y que estos límites de acá corresponden
a la variable x. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de que vayan a enfrentar algún tipo de ejercicio algún tipo de integrales de este tipo de manera iterada, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a hacer primero con respecto a y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí no hay problema para resolver esta integral. La integral de esta es 16y. Acuérdense que las integrales dobles satisfacen también las propiedades de las integrales simples por el hecho de la sumatoria. Entonces aquí tendríamos menos x cuadrado y aquí tendríamos 3/3 de y al cubo. Eso sería la integral con respecto a y. Y luego vamos a integrar con respecto a x. Entonces esa integral lo que nos va a dar es lo siguiente. Y la vamos a evaluar desde menos 4 hasta 4. Y el resultado que nos quede lo integramos con respecto a x. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacían en su cálculo integral? Entonces agarrar esto y evaluarlo primero en 4, menos eso mismo y luego pues evaluarlo en menos 4. Entonces, para tener la siguiente situación o el siguiente resultado, tenemos la primera parte evaluando en 4 y la segunda parte evaluado en menos 4. Entonces, simplemente poder mirar que esto está afectado por este signo, por tanto, todo lo que salga de ese paréntesis va a cambiar signo. Entonces, aquí tendríamos 64, va a ser positivo. Tendríamos aquí sería 128. Este sería menos por menos da más, con este signo sería negativo. Aquí tendríamos menos 4x cuadrado, sería, entonces aquí tendríamos menos 8x cuadrado. Este al cubo sería negativo, con este negativo sería positivo, sería 64 negativo, con este otro 64 aquí sería 128 negativo. Entonces tendríamos el siguiente resultado. Tendríamos 128, con este 128 y tendríamos que esto da 0, y como habíamos advertido, tenemos entonces una primera área con respecto al eje y de menos 8x al cuadrado con respecto a x. Si es una área negativa, es decir, la función es negativa. Y tendríamos entonces la integral desde menos 4 hasta 4 de menos 8x al cuadrado con respecto a x. Esa integral entonces es igual a menos 8/3 de x a la 3, evaluada desde menos 4 hasta 4. Tendríamos lo siguiente. Y esa integral entonces, evaluada desde menos 4 hasta 4, lo que tendríamos es lo siguiente. Este 8 podemos factorarlo y tendríamos 4 al cubo menos menos 4 al cubo para obtener finalmente, sacando esa cuenta, obtener finalmente el siguiente número negativo. Estamos viendo entonces pues que eso es el valor de esa integral de esa superficie. Entonces, como le había dicho, es un valor negativo, no se puede considerar el volumen. El volumen, bueno, como le había advertido, entonces si a esta función le colocamos, la multiplicamos por menos 1, el software lo que nos va a dar es más o menos la siguiente superficie. Entonces fíjense que lo cortamos en 0, fíjense, aquí observamos que se corta en 0, y estaríamos entonces en ese rectángulo desde menos 4 hasta 4 y desde menos 4 hasta 4, la superficie estaría allí. Entonces el volumen no, el volumen que podríamos pensar sería el que estaría aquí en esta parte de acá hasta allá, ¿no? Y la que estaría por esta parte de aquí. Entonces eso simplemente para mostrarle, ¿no? Porque hay la similitud entonces eso de la interpretación del volumen, la integral doble, el volumen bajo esa superficie, pero a eso hay que tener cuidado cuando las superficies o las superficies de las funciones son negativas. Entonces, con este vídeo espero que hayan aclarado algunas dudas que le haya quedado en el documento, y no es más decirle pues gracias y que sigan comportándose muy bien, muy juiciosos en casa, haciendo sus tareas y saliendo en la medida en que lo permitan los picos y cédulas impuestas por las autoridades y que los requerimientos sean solamente necesarios. Recuerden que en usted está cuidarse, cuidar a lo suyo. Gracias por la atención, hasta una nueva oportunidad y Dios le bendiga, Dios me bendiga. Chao.